Estudio de las Escrituras y seguimos en el texto de Tito, capítulo 1. Ya estamos por finalizar el capítulo, estamos cerca a finalizar el capítulo 1 y voy a pedirles que conmigo lean a una sola voz los versículos del 11 al 16. ¿Estamos listos? Dice así: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndolos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en todo en cuanto a toda buena obra. Vamos a ver. Padre, estamos muy agradecidos contigo porque nos permites como iglesia estar reunidos una vez más, deseosos de seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, deseosos de que nos hables a través de ella y sobre todo deseosos de un día encontrarnos contigo, de estar allí cara a cara frente a ti, disfrutando de tu presencia eternamente, disfrutando del gozo que sentimos desde ya, porque sabemos que un día nos llevarás a ese santo lugar donde tú moras. Te agradecemos porque nos permites estar como iglesia reunidos y pedimos para que en este tiempo en el que nos vamos a dedicar a estudiar tu palabra, podamos ser edificados cada uno de nosotros a través de ella. Gracias por lo que haces y seguirás haciendo con nosotros, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, veíamos la semana pasada todo lo pertinente a el versículo 15 en su primera parte. Todas las cosas son puras para los puros. Es importante que nosotros también tengamos que reconocer específicamente lo que dice la segunda parte del versículo, y es: mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Es notorio para nosotros que mucha gente todo el tiempo está pensando mal de los demás. Todo paso que dan es cuestionado. Y sabe, déjeme decirle algo que es totalmente triste de reconocer, pero muchas veces los creyentes que hemos sido purificados, que hemos sido lavados en la sangre preciosa del Señor, seguimos haciendo uso de la corrupción en nuestra mente. Estamos pensando mal de los demás. Estamos a toda hora haciéndonos juicios mentales y a veces hasta los dejamos salir de lo que otros hacen. Siempre estamos escuchando personas que dicen: ah, no, pero es que fulanito no da puntada sin dedal. ¿Me hago entender? Y esto, hermano querido, es algo a lo que nosotros deberíamos pedirle al Señor que podamos renunciar. Se supone que usted y yo ya somos puros.
Se supone que usted y yo ya fuimos lavados. Se supone que usted y yo somos personas diferentes. Pero lo triste es que muchas veces estamos comportándonos como si no fuésemos lavados, como si no hubiese sido purificado ninguno de nosotros. Eso es algo triste que se ve dentro de la iglesia. Y aunque Pablo le está diciendo a Tito aquí que hay una cantidad de personas en Creta, en la isla allí donde Tito se encuentra en este momento, hay una cantidad de personas y que esas personas tienen la característica de ser mal pensados. ¿Cierto que nosotros no somos así? ¿Cierto que la iglesia del Señor no es mal pensada? ¿Cierto que la iglesia del Señor nunca se imagina cosas raras? Hermano, qué triste es tener que reconocer que seguimos viviendo en nuestra corrupción, que seguimos siendo corrompidos, que seguimos siendo... Mire lo que dice allí la Escritura. A los corrompidos y qué? E incrédulos. En otras palabras, yo le puedo decir a usted que la corrupción de nuestra mente, la corrupción de nuestros ojos, la corrupción de nuestros labios es muestra de nuestra incredulidad. Vamos a ponerle un ejemplo. Si yo le digo a todos ustedes en esta mañana, hermanos, no se preocupen por el almuerzo de mañana. Yo voy a correr con el almuerzo de todos ustedes. No se preocupen por eso. ¿Qué empiezan a pensar muchos de ustedes? Ya empezaron las corrupciones a salir presentes, ¿sí o no? De una vez empezaron a decir, ¿será que sí tiene para darnos a todos? ¿Y si se le olvida que yo vivo tan lejos? ¿Será que a mí sí me va a traer hasta acá? No, eso es que quiere que yo vaya y a mí me va a pereza ir por allá, entonces no, yo mejor hago mi almuerzo. Miren todo lo que está jugando ahí. No, y si vaya a hacer algo que a mí no me guste. Y ese mínimo lo hace, porque sabe que a mí no me gusta el pescado, entonces hace pescado para que yo no coma. O sabe que a mí no me gustan los frijoles, entonces... O sabe que a mí no me gusta el espagueti, o sabe que a mí no me gusta el chicharrón, o sabe que a mí no... Y ese mínimo lo va a hacer es para hacerme la maldad. Entonces yo mejor no voy. ¿Ven? En lugar de decir, bueno, ¿listo? Yo no me voy a preocupar por el almuerzo de mañana. Que debería ser lo correcto, ¿sí o no? Pero miren lo que pasa aún en la vida cristiana. El Señor ha dicho, no os afanéis por el día de mañana. ¿Cierto? Y usted ninguno está afanado por mañana, ¿cierto? ¿Todos están tranquilos para el día de mañana? ¿Cierto que no? Mañana se vence la piel. Mañana hay que comprar el mercado y no hay plata. Mañana tal cosa. ¿Me hago entender? Entonces, el Señor nos ha dicho a nosotros, y eso muestra nuestra incredulidad. No os afanéis por el día de mañana, porque Él traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal.
Ahí está claro. Es el Señor quien lo dice. Escuche bien, no nos lo mandó a decir con otro, lo dijo Él mismo. Y yo le pregunto, ¿usted le cree a Dios? ¿Sí o no? Amén. No escuché sino un amén. Eso quiere decir que los demás están como dudosos. ¿Usted le cree a Dios de verdad? Escuche lo que le estoy diciendo. De verdad. Él dijo, por la comida, ¿por qué os afanáis? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Quién de ustedes está afanado por eso? Y aunque usted diga, no, yo no, ¿está seguro? Y verá que empieza a surgir esa sombrita de duda por allá, que empieza a salir y empieza a hacerle pensar, ¿y si mañana no hay? La incredulidad es la que nos vuelve personas que hacen uso de la corrupción que todavía tenemos. Sí, tenemos algo que se llama el pecado remanente en nosotros. ¿Sí? Es todavía la carne que mora en nosotros. Esta carne que tenemos necesita ser sustentada, necesita ser abrigada, necesita descansar. ¿Sí? Y por esta carne que todavía tenemos es que seguimos pecando. Es por esta carne, por los deseos que ella tiene. ¿Sabe? Ayer me sucedió algo que hace, no sé, creo que nunca me había pasado, ni siquiera cuando tuve una circunstancia difícil, pero viene pasando ya hace unos días para acá. ¿Ha tenido usted la posibilidad de tener sed, pero una sed de esas que es verdadera sed? Porque usted dice, ay, tengo como sed, y va a ser tomar 2 sorbitos de agua y ya. Una verdadera sed es aquella en la que usted toma y toma y toma y no pasa nada, y siente que no está saciado todavía. Ayer me pasó algo para mí muy extraño. Mi esposa me llevó el desayuno y me lo comí, pero seguía con hambre. Fui, comí algo más y seguía con hambre. Almorzamos y seguía con hambre. Iba y picaba ahí, comía aquí, comía allá, tomaba café con leche, comía pan y seguía con hambre. Tuve que ir y comprar un pedazo de carne, asarlo, comérmelo y seguir con hambre. Y yo le decía a mi esposa, pero ¿qué me está pasando? Esto es ilógico. Tengo hambre. Tengo hambre. Aún antes de acostarme tuve que comerme un platado de cereal. Y decir, sigo con hambre.
me pareció muy extraño. Y es algo que me ha venido sucediendo cuando generalmente nunca me pasa eso. Pero mientras estaba así, pasando eso conmigo, recordaba lo que dice la Escritura. Y hay un himno un coro que cantábamos hace tiempo, que decía: tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese himno que realmente no me gustaba mucho? Pero por ahí estaba la letra. Pero sí estaba pensando en cuando el salmista dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y sabe, cuando el salmista está diciendo eso, le aseguro que no estaba pensando en una sed de hacer así. Ya. Sino en una sed de esas que estás tome y tome cada vez más y no te sacias. De esa sed es la que creo que el salmista está hablando. Una sed insaciable del Dios vivo. Y lo que quiero decirles con esto, hermano, es que desafortunadamente, como hijos de Dios, estamos dejando que la corrupción de nuestra carne haga que nos comportemos como incrédulos. Haga que pensemos y digamos y hagamos cosas como incrédulos, como personas que no son hijas de Dios. Y yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, si hace un pequeño análisis, no le digo de toda la semana, sino solamente de ayer. Haga un pequeño análisis de ayer y piense si todo lo que hizo fue para agradar a Dios, o hubo cosas que hizo en las cuales le dio rienda suelta a su carne. Y creo que la respuesta de todos sería sí. Sí hicimos cosas dándole rienda suelta a la carne. Sí pensamos mal. De cualquier situación que vimos. Y es eso, hermano querido, lo que Pablo quiere hacernos ver en esta mañana. Dice: mas para los incrédulos, para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. ¿Sabe? Cuando pienso en eso de que nada les es puro, quiero hacerle pensar en si ha pasado alguna vez con usted de que alguien le da algo y usted de una vez se queda pensando: ¿y esto por qué será? ¿Qué será lo que quieren de mí después? Tenemos una vecina que es una situación chistosa con ella, porque si nosotros le damos algo a ella, inmediatamente ella se siente en la obligación de darnos algo a nosotros. Y aunque le hemos dicho 1000 veces no lo haga, no hay necesidad, lo hacemos con todo el cariño porque le estimamos, ella sigue metida en el cuento. Y es porque se siente que tiene que de alguna manera pagar lo que se hizo por ella. Y muchas veces nosotros como creyentes estamos en la misma condición. Creemos
que los demás hacen las cosas y están siempre esperando algo de nosotros. Eso hace parte de la corrupción, porque no vemos que alguien haga algo puro. No vemos que alguien venga y haga algo simplemente porque quiso hacerlo y sentirse bien, sino que estamos viendo como que, ¿qué será lo que hay detrás de esto? Mire hasta dónde llega nuestra corrupción. Mire hasta dónde llega nuestra corrupción. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted, mamá, o papá, si su hijo se levanta un día muy temprano y empieza a barrer la casa y empieza a trapear y empieza a lavar la cocina y va y mete la ropa a la lavadora, ¿qué empieza a pensar usted? ¿Cierto? Nunca pensamos de que lo está haciendo porque le nace hacerlo, porque quiere ayudarnos ese día, sino que de una vez estamos ahí. ¿Por qué será? Y hasta nos acercamos y de pronto le decimos, ¿y eso? ¿Y ese juicio de dónde acá? Y lo que pasa es que uno como papá empieza a darse cuenta de que ellos utilizan ese mecanismo para después sentirse con el derecho de pedirnos alguna cosa. Entonces ellos se han encargado de dañar nuestro buen juicio. ¿Cierto? Ellos se han encargado. Si usted, señora, su esposo nunca acostumbra a venir por la espalda y darle un abrazo y de pronto darle un besito en el cuello y decirle te amo, ¿qué es lo primero que se le ocurre cuando él llega ese día y lo hace? ¿Cierto? Que usted piensa, ay, ¿cuánto me ama mi esposito? ¿Cierto? ¿Cierto que no? De una vez empieza, ¿qué estará tramando? Eso no es normal. O viceversa. Si usted está en alguna actividad y ella llega y le lleva un juguito, le dice mi amorcito para usted con todo el cariño. O le lleva el almuercito y se lo pone ahí, o le lleva frutica picada. ¿Cierto que usted no se imagina nada raro? Y cuando los niños están en la época escolar, en la época de exámenes, y viene la entrega de boletines, y usted ve que no ven televisión, no le piden jugar en el Play, en el Xbox o en lo que tengan, no les dice que lo deje quedar hasta tarde, ni nada de esas cosas. ¿Usted qué imagina? ¿Cuántas materias habrá tirado este chino? ¿Ve? ¿Por qué? Porque inmediatamente nuestra corrupción sale a flote. Inmediatamente. Nunca pensamos que lo están haciendo simplemente porque quieren hacerlo. No. Siempre estamos pensando qué hay detrás de esto. Y lo triste, ¿sabe qué? Que los acostumbramos a eso. Los acostumbramos. ¿Por qué? Porque nosotros también lo hacíamos. Y fue nosotros que tomaron el ejemplo. Entonces,
Todo ese tipo de circunstancias muestran nuestra corrupción. Y cuando Pablo está diciéndole aquí a Tito, mira Tito, para los puros todas las cosas son puras, pero para el corrompido e incrédulo nada le es puro. Está diciéndole, Tito, esas personas que a todo le están poniendo doble sentido, esas personas que a todo le están buscando un pero, esas personas que siempre están buscando beneficio de las cosas, son incapaces de ser puros. Y es por su misma incredulidad. El problema, hermano, ¿sabe cuál es? Que muchas veces nosotros como creyentes nos estamos comportando de manera incrédula. Y dígame si me equivoco. Porque muchas veces, ustedes y yo, estamos dejando que nuestra mente nos haga pensar mal de los demás. Eso no pasa en la iglesia. En esta no, en otras de pronto pasa. Si la hermanita X llegó y saludó a Perencejita, a Sultanita, pero a mí no. Usted no pensó nada de ella, ¿cierto? A usted nunca se le ocurrió decir, esta debe ser que está brava conmigo. Esta debe ser que tiene su guardadito por ahí. O porque siempre estamos dejando llevar por nuestros pensamientos. Y ahí se muestra nuestra incredulidad. Mire lo que dice la parte anterior, que lo veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Todas las cosas son puras para los puros. ¿Y para ustedes así? Levánteme la mano el que nunca ha pensado mal de nadie. Levánteme la mano el que nunca se le ha ocurrido, de ninguna manera, hacer un comentario que no es pertinente de otra persona, porque es puro usted. ¿Cierto que no? Y mire, aunque Pablo le está hablando a Tito de los cretenses, ¿dónde estaba Tito? ¿Ah? En una iglesia. Y miren lo que Pablo le está diciendo. Es dentro de la iglesia que hay corrompidos, que hay incrédulos. Es dentro de la iglesia. Y eso mismo sigue sucediendo hoy. Eso mismo sigue pasando hoy, porque siempre estamos buscando la manera de juzgar al otro por lo que haga, por lo que diga, y si pudiéramos juzgar por lo que piense, ¿qué estarían pensando ustedes de mí en este momento? ¿Qué tal que en este momento yo tuviera la capacidad de decir, proyéctense todos los pensamientos de ustedes aquí hacia mí, pero sin avisarles, sino simplemente con yo mirarle a los ojos y ¿qué saldría ahí? ¿Cuántos carabaños, cuántos mamarrachos saldrían ahí? ¿Cuántas cosas raras hasta saldrían en la pantalla? Y por eso tengo que decirle, hermano, Tito estaba en una iglesia, en la iglesia de Creta. Ahí en la isla había una iglesia, Tito estaba ahí. Y es a Tito, dentro de la iglesia, al que le están diciendo, Tito, ten cuidado.
hay mucho corrompido, hay mucho incrédulo dentro de la iglesia para el cual nada es puro. Todo lo que hagas, todo lo que digas, puede ser usado en tu contra. En las películas vemos que cuando le están leyendo los derechos al detenido, le dicen eso: usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Aunque no le dicen que todo lo que haga, pero sí le dicen todo lo que diga. ¿Qué tal si hacemos un juicio de todo lo que hemos dicho? ¿Cuánto de lo que hemos dicho cree que sería usado en nuestra contra? Recuerdo que una vez allá en la ciudad de Cali, había un hermanito, que hoy dudo si es hermanito, pero llegaba todos los domingos a la iglesia y me decía: hermano Hernán, encontré otro error. ¿Sí? ¿Dónde lo encontraste? En la Biblia. ¿Encontraste un error en la Biblia? Sí. Me he puesto en la tarea, me dijo él. Me he puesto en la tarea de leerla una vez más para encontrar los errores. Y ya llevo varios. Entonces le decía yo a este hermano: qué triste que en lugar de leerla para ser edificado, te pongas a leerla para encontrarle errores. No me volvió a decir nunca que le encontró más errores en la Biblia, pero sé que lo seguía haciendo, porque mantenía con un cuadernito y anotaba. Y déjeme decirle, hermano, que muchas veces nosotros estamos en la misma condición. Como creyentes, estamos ni siquiera buscándole errores a la Biblia, sino buscándole errores, ¿sabe a quién? A Dios mismo. A Dios mismo le estamos buscando errores, porque como nuestra mente está corrompida, como nuestra mente es impura, entonces creemos que Dios también lo es. Por eso es importante que ustedes y yo podamos tener en cuenta esto. Ahora dice: pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cuál será la diferencia de la corrupción de la mente y la corrupción de la conciencia? ¿Sabe cuál es? La corrupción de la mente es que usted todo el tiempo piensa que los demás todo lo hacen con segunda intención. Pero la corrupción de la conciencia es que todo lo que usted hace, lo hace con segunda intención y cree que está bien hecho. Esa es la diferencia que hay. ¿Sabe? Dice un refrán popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿cierto? Y cuando una persona no está en las condiciones de reconocer que lo que hace está mal, entonces para él seguirá estando bien.
¿Es usted de esas personas que exponen cualquier tema y de una vez usted dice, ah, no, yo con eso no tengo problema? Limpio de eso. ¿Será? ¿Es usted de esas personas que le hablan de una situación específica y de una vez usted empieza a decir, sí, eso le cae a fulano, eso le cae a Perencejo, a mí no, yo ya con eso? ¿Se acuerda lo que dice Pablo también? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Una persona que piense que no tiene problemas en nada, es una persona que tiene problemas en todo, porque su conciencia está corrompida. Está corrompida. ¿Y sabe por qué? Porque es esa conciencia la que no le permite reconocer sus errores. Una conciencia corrompida no permite reconocer el error. Por el contrario, le hace creer que todo está bien. Eso es lo que hace una conciencia corrompida. Hacerle creer que usted no tiene problema con nada. Y si usted es una persona de esas, le digo, hermano, ojo, tenga cuidado. Es necesario que se confronte con la Escritura. Es necesario que la Escritura sea su espejo cada día. Por eso también Pablo le dijo a los Gálatas, el que cree estar firme, mire que no caiga. Hermano, el peor error que como hijos de Dios podemos cometer ustedes y yo es creer que ya estamos full. Ese es el peor error. Y tristemente hay mucha gente que se lo cree. Hay mucha gente que el enemigo ha hecho un trabajo tal de convencimiento en ellos que creen que ellos no tienen problema de nada. En otras palabras, ellos serían el segundo Elías, que lo único que falta es que venga un carro de fuego en el cielo y se los lleve al cielo directamente. Y notemos que a Elías no se lo llevaron por no hacer las cosas mal. Porque Elías las hacía mal también. No fue porque Elías fuera un hombre que le estaba todo el tiempo diciendo, ay, sean como yo, mírenme a mí. No, en ningún momento. En ningún momento vemos a Elías en esa condición. Pero sí veo a Elías siendo un hombre obediente al Señor. Obediente al Señor. Tanto es que Eliseo, su sucesor, dijo, Señor, yo te pido, te ruego, te suplico, te imploro que yo pueda ser como Elías y mejor que él. Eso fue lo que Eliseo dijo. Cuando él dijo, yo quiero que a mí se me dé una doble porción del espíritu que tenía Elías, él no estaba diciendo, es que quiero 2 Espíritus Santos conmigo. No, lo que él estaba diciendo es, quiero ser como Elías, pero quiero ser mejor que él. Porque Elías, en medio de todo, tenía errores. Hermano, déjeme decirle, la única persona que ha pisado esta tierra y de la cual podemos decir nunca cometió un error fue el Señor Jesucristo.
nadie más. Así que usted piense con cordura de usted mismo. No crea que usted ya tiene eso controlado. No crea que usted ya no tiene ningún problema. Por el contrario, pídale al Señor que le ayude a reconocerlos. Su conciencia y su mente pueden estar corrompidas, siendo usted un creyente. ¿Y cuando la conciencia y la mente están corrompidas? Cuando usted cree que todos los demás son los que cometen errores, pero usted no. Todo lo que los demás hacen está mal, pero todo lo que usted hace está bien. Eso solamente lo piensa una conciencia y una mente corrompida. Perdón. Por eso es necesario que nosotros podamos llegar a un punto tal de decirle al Señor nuestra condición. Por eso fue que el Señor dijo allá en Mateo 11, versículo 28. ¿Recuerdan qué dijo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes son los que van a ir? ¿A quiénes estaba invitando? Y a los hijos, a los que están trabajados y cargados. Pero si usted no considera estar cargado ni trabajado, usted no irá, ¿cierto? El Señor lo dijo de otra manera también. Dijo: no he venido a los sanos, sino ¿a quién? A los enfermos. ¿Cierto que usted, si se siente bien, no va al médico? Ya les preguntaba la vez pasada, ¿hace cuánto no van al médico? Y se sienten orgullosos de hacer así. Lo mismo está pasando con el Señor. La corrupción de nuestra conciencia nos ha llevado al punto de creer que no necesitamos ir para descansar porque no estamos cansados. ¿Para qué? Solo los enfermos son los que van al médico. Y el Señor dijo: he venido no a los sanos, sino a los enfermos. Mi labor es para ellos. Entonces, hermano, note algo, que usted y yo necesitamos llegar a ese punto de saber que estoy enfermo. Y que como enfermo que estoy, tengo la necesidad de acercarme al médico para que él me sane. Recuerdo la historia de la mujer con el flujo de sangre. Dice que llevaba muchos años en esa condición. Llevaba muchos años en esa condición.
y había gastado mucho dinero en los médicos para que ellos sencillamente no pudieran hacer nada. Ya no tenía dinero. Pero cuando ella ve que el Señor viene, piensa, en medio de su corrupción, piensa, uno, estoy enfermo. Dos, necesito ser sanado. Tres, tengo que hacer algo. ¿Te acuerdas qué fue lo que ella dijo? Si tan solo me puedo acercar y toco el borde de su manto, seré sano. Cuatro cosas vemos en ella. Uno, saber que estaba enfermo. Dos, reconocer que necesitaba ser sanada. Tres, actuar. Y cuatro, confiar en que lo que iba a hacer era lo que le iba a sanar. Esas cuatro cosas que ella hace son las que llevan al desenlace final: recibir su tan anhelada sanidad. ¿Por qué? Ella vio al Señor, pensó, estoy enfermo, pensó, necesito ser sanada, esto me está acabando. De pronto ustedes no se han puesto a analizar la situación de ella. Hermanas queridas, con ustedes que sufren mes a mes esa incomodidad, porque para ustedes sé que es incómodo. Fue algo que Dios les dio, pero sabemos que no es agradable para ustedes esos días, ¿cierto? O ustedes se sienten felices en esos días, cuando están con su periodo menstrual, ¿cierto? ¡Ay, qué alegría! Estoy con mi periodo. ¡Ah! Voy a hacer fiesta, ¿cierto? No. Por el contrario, esos días se ponen de mal genio, esos días... Ahora imagínense a esta mujer, toda su vida, cargando con ese problema. No cada mes, sino todos los días de su vida, con un flujo de sangre por su vagina que mancha la ropa y que le hace sentir sucia. Porque en ese momento no habían toallas higiénicas, como las ultraabsorbentes que hay hoy. No había nada de eso. Por eso la Biblia los titula en ese momento trapos de ¿qué? De inmundicia. Eran unos trapos que se colocaban ahí. ¿Y cuánto puede resistir un trapo de esos? Un flujo constante de sangre. ¿Cierto que no mucho? Esa era la condición de la mujer. Y aparte de eso, vamos a la Biblia y encontramos que la Escritura nos dice que la mujer, cuando está en ese periodo menstrual, es considerada ¿qué? Inmunda. Y dice la Escritura, en los días de su inmundicia debe apartarse de los demás. Así que, ¿qué podía hacer esta mujer? Estar apartada toda su vida de los demás
por estar en condición de inmundicia. ¿Le gustaría a usted estar en eso? ¿Cierto que no? Y esa era la condición en la que ella estaba. Pero ella no se queda lamentando su condición, decir, ay, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, por el contrario, ella dice, estoy enferma, necesito ser sanada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y de inmediato, no le importa su condición de inmundicia ante los demás. Y si queremos ser más gráficos, imagínense a esa mujer mientras iba caminando entre la multitud, dejando un charco ahí con la marca, mientras iba entre la multitud, acercándose al Señor. Ahí sí creo que todo el mundo le abría paso. Pero ella toca el borde de su manto. ¿Dónde está el borde del manto? Estaba bien abajo, porque el manto que el Señor usaba era largo. ¿Y qué tenía que hacer ella para llegar hasta allá y tocarlo? No agacharse, porque había mucha gente. Había mucha gente. Y si ustedes notan el relato, miren lo que dice. Cuando él dice, ¿quién me tocó? Uno de los discípulos dice, Señor. Miren la cantidad de gente. La multitud te aprieta. ¿Cómo pues dices, quién me tocó? ¿Se ha puesto usted a pensar qué le tocó hacer a la mujer? Muy seguramente tuvo que arrastrarse en medio de los pies de todos los que estaban allí para lograr llegar a donde estaba la punta del manto del Señor, el borde de su manto. Eso fue lo que ella tuvo que hacer. Arrastrarse en medio de una cantidad de pies y meter su mano hasta lograr tocar el borde del manto. Expuesta tal vez a ser pisada por la multitud. Pero ella tenía aquí claro, si lo toco, si toco el borde del manto, seré sano. ¿Qué tuvo que hacer ella? Reconocer su condición. Y por eso fue que estuvo dispuesta hasta las últimas consecuencias a llegar hasta ese sitio para tocar el borde del manto del Señor. No había otro interés. Por eso es que cuando ella logra tocar el bordecito del manto así, inmediatamente el Señor, ¿quién me tocó? Y ahí hace su quinta cosa. ¿Saben cuál fue? No, esa ya la tenía. No, eso no lo podía hacer ella. ¿Cuál fue la quinta cosa que hizo ella?
testificar lo que había pasado con ella. Cuando el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Inmediatamente ella no puede callar más y decir, Señor, yo te he tocado. Tenía una enfermedad, Señor, que me había hecho gastar todo mi dinero. Tenía una enfermedad que me incapacitaba para estar en medio de la gente. Tenía una enfermedad que me hacía sentir vergüenza de juntarme con las demás personas. Pero cuando toqué el borde de tu manto, la fuente se secó y mi enfermedad fue curada. Solo en ese momento. Y por eso es que el Señor le dice, mujer, grande es tu fe. Tus pecados te son perdonados. Note algo. Ella estaba buscando la salud física y la recibió. Pero recibió una salud mucho mejor, que fue la salud espiritual, cuando el Señor perdona sus pecados. Entonces, mi hermano, lo que quiero que usted tenga presente con esto es, no olvide que seguimos, aún siendo creyentes, con corrupción en nuestra mente, y ojalá nunca tengamos corrupción en la conciencia. Solo una conciencia corrompida es la que te va a hacer creer que estás bien. Solo una conciencia corrompida es la que te va a hacer creer que no necesitas de nada. Pero una conciencia que no está corrompida, todo el tiempo te va a llevar a buscar de presentar delante de Dios tu condición para que Él te perdone. Entonces, hermanos, noten, hemos dicho, para los corrompidos e impuros o incrédulos, nada les es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Y yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿qué tan corrompida es tu mente? Pero mayor aún, ¿está corrompida tu conciencia? ¿No te permite tu conciencia reconocer que estás haciendo las cosas mal? ¿Tu conciencia todo el tiempo te está diciendo que estás bien? ¿Que en eso no tienes problema? Ponle cuidado. Y ahí sí, ve al Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Póngase en la tarea de que Dios le dé el descanso que necesita. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias
porque nos permites a través de tu palabra darnos cuenta que todavía estamos en una condición deprimente de incredulidad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, tal vez hemos creído que estamos bien y que no necesitamos de nadie ni de nada. Permite que podamos ser, así como el salmista, que allá en el Salmo 51 reconoce: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No ejecutes el ardor de tu ira sobre mí. Perdóname, Señor. Permite que podamos llegar al punto de estar reconociendo cada vez cuán necesitados estamos de confesar delante de ti nuestros pecados. Permite, Señor, que podamos quitar de nuestra mente el hacernos creer que estamos bien. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos. Solos no podemos. Es algo imposible para nosotros el hacer tu voluntad. Pero sabemos que si tú nos ayudas, solo así podremos salir adelante. Venimos ante ti, Señor, cansados y cargados, para que tú nos des tu descanso. Gracias, muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.